10 de la mañana con 13 minutos, 10 con 13, Café Político a esta hora junto al abogado y panelista, columnista de este programa como todos los lunes, don Rodolfo Zaldívar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenos días, gusto de saludarte. Buenos días, Mauricio, muy bien. ¿Qué tenemos? Hay un tema, voy a tirar así como tips, ¿no? Periodistas, ejército, Weibel, Harvey, hasta Espina salió como ministro de defensa también al ruedo. ¿Qué está sucediendo en el ejército? Nosotros ya habíamos hablado un poco del tema Harvey, tú lo habías contextualizado y habíamos hecho un mini análisis hace algunas semanas, pero ¿qué está pasando? Porque hay acusaciones de espionaje al interior del ejército con militares y exmilitares también. Hay varias cosas ahí que se van entrelazando, Rodolfo. Así es, Mauricio. Bueno, en la semana, hace varios días atrás, estalló el caso de que Mauricio Weibel, que es periodista y creador de 2 libros importantes en materia de análisis de corrupción en el interior de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, en particular con la creación de 2 libros, uno que fue Traición a la Patria, donde investiga lo que se conoce por la gente, digamos, como el Milico Gate, un desfalco, digamos, o al menos una malversación de uso de caudales públicos, es decir, que personas que tenían destinado un dinero a tal ítem lo dedicaron en otro, ya. Y eso está, digamos, en la justicia, incluso por temas de que así corresponde que tiene que ser, digamos, y está investigándose en fiscalía, y también está, digamos, hubo todo un procesamiento a 2 ex generales del ejército, en particular a Oviedo y a Fuentealba, y eso estalló una crisis. En paralelo a esa situación, y siguió investigando Weibel otro tema, en particular también, que fue el Milico Gate, el Paco Gate, que también es el desfalco más grande de la historia de Chile, sí. En donde se entregaban, por lo que sale relatado en el libro, mochilas con 21 millones de pesos a funcionarios del ejército, compras de propiedades y bueno, todo lo que ya la gente conoce, digamos, o puede conocer respecto a la situación irregular en esas instituciones. ¿Qué es lo grave de esto? Bueno, que dentro de todo esto el ejército empezó a investigar o a hacer seguimientos a este periodista. Había funcionarios del ejército, según el relato de Weibel, que lo seguían a su casa, actividades públicas y privadas, y hace unos días estalló el tema de que estaban escuchando todas sus conversaciones telefónicas. ¿Ya? Frente a esto, lo cual es grave porque recordemos que la ley de inteligencia no permite grabar, digamos, interceptar teléfonos, salvo que sean por motivos de seguridad nacional, y acá lo que se estaba haciendo... Y una orden judicial, entiendo, ¿no? Así es, y se estaba investigando temas netamente de corrupción. Se lanza el libro el Paco Gate, que se denomina Ni Orden ni Patria, también la gente lo puede buscar en internet. Por lo tanto, ya son 2 libros donde este periodista investiga a fondo temas de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas. Esto no es nuevo, o sea, desde los 80, digamos, con todo lo que nosotros conocemos, la dictadura, y en los 90 incluso con el escándalo donde se incluso grabó al presidente Piñera, cuando fue el caso de donde daba instrucciones, digamos, para bajar la candidatura de Belín Matei y mostrarle como una persona incompetente en un debate público. Desde ahí que estalló en el caso llamado Quiotazo. Ese es el libro, ¿no? El que estamos mostrando. Así es, ese es el libro. Buenísimo. Ni Orden ni Patria. Ese es el segundo libro. El primero es Traición a la Patria, okay, que fue el del ejército, ya. El tema del ejército, pero ese es el del Paco Gate. Y él es Mauricio Weibel, que es periodista, incluso tuvo un Canal 13, si mal no recuerdo, en algún momento, sí. También hizo algunos reportajes. De hecho, si enfocan un poquito más ahí, la editorial es Aguilar, esa es la editorial que trabaja con el Mercurio, por lo tanto tampoco es cualquier editorial, digamos, o sea, es un tema bastante... Está bueno ese dato, no sé. Entonces, bueno, el tema es que, no sé si con la Tercera o el Mercurio, pero hay una línea editorial, digamos, hay una editorial importante. El tema es que se hizo estas investigaciones, digamos, secretas, que se le denominaron bajo 2 términos. Una es la Operación W, por el apellido de Weibel, pero del año 2016, también por un acto de corrupción, se investigó por parte de... las denuncias que hizo el capitán Rafael Harvey,
capitán Harvey, en el ejército por un tema de que, y ya lo habíamos tocado semanas atrás, a Conscripto se le estaban cobrando sus indumentarias para, digamos, hacer sus funciones militares, y no solo el valor de costo, digamos, sino que también incluso con un cierto margen de ganancia. Por lo tanto, lo que ocurrió ahí fue que este capitán empezó a denunciar a los altos mandos de su regimiento, después esto pasó, escaló hasta los a los generales, ¿ya? Y se les hizo todo un tema, digamos que el ejército, ya lo habíamos también hablado de las prácticas que tiene, de quitarle funciones, dejarlo sin mando, hostigarlo, y bueno, finalmente lo que ocurrió fue que él no quiso darse por vencido porque venía una carrera militar, digamos, impresionante, toda su familia, 5 generaciones incluso de militares, incluso uno también había llegado a ser general en su momento. Por lo tanto, él quiso dar esta batalla contra la corrupción al interior del ejército, y ahí se activa la otra operación, que es la operación Topógrafo. Ya. También de escuchas telefónicas tanto al capitán Harvey como a su vez a 3 militares más. ¿Ya? Lo que ocurrió la semana fue que esto fue un revuelo mediático en donde se citó por parte de la Cámara de Diputados, que tiene una unidad donde controla lo que es la ley de inteligencia. Principalmente hubo citaciones ahí, y el ministro Espina, cuando fue citado y en los pasillos digamos, la Cámara de Diputados, incluso en declaraciones públicas, le dio el respaldo a la institución, en este caso al ejército, ¿ya? Frente a eso, digamos, lo cual el periodista señala que es bastante grave, dio una declaración, una entrevista en CNN, en donde señaló precisamente de que lo que estaba haciendo el ministro Espina era bastante grave, por cuanto estaba poniéndose al margen de la ley y de la democracia. El tema de espiar a tu opositor, digamos, o en este caso a tener tú como ministro la atribución de conocer información que quizás no es tan que es grave, digamos, de temas de corrupción, es bastante complejo, porque finalmente acá lo que debería el ministro haber sido, y esto ya pasando como el comentario, haberse mantenido al margen, y digamos, si tenía su opinión, al menos decir la frase típica acuñada desde Ricardo Lagos, que las instituciones funcionen, sí. Y que se citen y que haya... Claro, pero le dio el apoyo inmediatamente. Le dio el apoyo inmediatamente al ejército. Por lo tanto, bueno, ahí puede haber información que no conocemos, que realmente puede haber un tema de seguridad nacional detrás, pero si no es así, y da la sensación de que al parecer no es así, si no estarían solamente ocupando esta estrategia para fortalecer la defensa jurídica de los ex generales, en este caso Oviedo y Fuente Alba, por cuanto también no se está solamente espiando a periodistas, sino que también en cierta medida el ejército estaba preparando la defensa de estos generales en un eventual juicio. Entonces, obviamente acá se deben haber espiado también abogados de estos generales, digamos, por parte de otras instituciones del Estado, abogados particulares de Harvey, incluso las comunicaciones de Harvey, porque Harvey, recordemos que este capitán es abogado también. Sí. Dentro de su carrera también estudió Derecho. Sacó la carrera dentro del ejército, ¿no? Dentro de la institución, militar. Incluso logró una victoria bastante importante contra Contraloría, por cuanto Contraloría señaló, cuando él denunció todos estos casos de corrupción, que el estatuto de los funcionarios públicos no se aplicaba al ejército en respecto al tema de probidad. Por lo tanto, lo que él decía, lo que señaló Contraloría es que cuando un funcionario público hace una denuncia por faltas a la probidad de otro funcionario, no estaría, digamos, amparado por la protección que le da este estatuto. Entonces Harvey activó un recurso de protección, lo presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y finalmente se apeló, evidentemente, y fue un fallo contundente de la Corte Suprema señalando que este dictamen de Contraloría tenía que ser modificado, y que esa ley en particular también protegía a funcionarios del ejército, lo cual, si lo trasladamos a una guerra moderna, por decirlo de alguna manera, en otro terreno, que finalmente las guerras modernas van a ser por inteligencia e información, no tanto por las tropas que uno tenga, digamos, es una victoria bastante importante de un capitán. Incluso podríamos decir que el capitán tiene, incluso los héroes a veces no tienen rostro general, digamos. Sí, tal cual. Así que bueno, cual. Ese es el tema. Y Harvey lo ha demostrado públicamente. Sí. ¿Cómo se entiende esta nueva mancha? Porque así uno lo puede ver desde afuera. Tenemos que estar, quiero a ver, a propósito de la contextualización que tú has hecho, Rodolfo, respecto de Ejército, Espina, Weibel y Harvey, espionaje.
¿tenemos que estar tranquilos los chilenos o cualquiera de nosotros puede ser espiado, lo que habla por su celular, lo que escribe en un WhatsApp, que te puedan descubrir lo que tú escribas por el correo electrónico? Nos acaba de pasar hace un par de semanas con una llamada telefónica que hizo el alcalde con un exproductor y se volvió todo un revuelo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la seguridad que tenemos hoy día en términos comunicacionales? Pareciera que no es mucha. Claro, no es mucha, y respecto a eso, lo que se puede señalar es que el tema ya fue debatido, incluso nosotros siempre llegamos tarde a los debates, digamos, sí. no digamos como magallánicos, sino que a nivel de país, digamos. Esto ya fue discusión en el año 2013 por el caso de Edward Snowden en Estados Unidos, que en el año 2013, que era un ex funcionario de la CIA, que luego trabajó en la NSA, que es una institución que centraliza la información que llega, digamos, en materias de inteligencia. Este funcionario de Snowden, que finalmente logra recopilar cierta información y que la entrega a periodistas y a la prensa, para hacer público de que en particular la CIA y la Secretaría de Estado, en este caso Estados Unidos, manejaba información de todas las personas, y no solo de Estados Unidos, sino que de todo el mundo, por programas computacionales. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos triangulaban información, tanto solamente con un correo electrónico podían saber hacernos seguimiento la gente que ocupa Uber, por ejemplo, WhatsApp, redes sociales, Facebook, YouTube, qué es lo que ven, que lo consumen, a qué página, aunque le pongan, por ejemplo, modo incógnito en un navegador, también pueden saber qué página uno visita, activar celulares o cámaras. Bueno, no quiere llamar a la alerta a la población, pero se puede hacer, se puede hacer. Yo tapo mi camarita, por seguridad. Por lo tanto, digamos, si eso lo hace Estados Unidos, yo creo que la versión chilena, digamos, también se puede hacer. No creo que sea tan difícil, teniendo ya la forma o la tecnología de hacerse. Ahora, la pregunta de fondo, y que también se dio en Estados Unidos, es: ¿corresponde espiar a todos los ciudadanos o solo a ciertas potenciales amenazas digamos, a la seguridad nacional? Y ese fue un debate que cruzó Estados Unidos, precisamente también incluso a raíz del 2011, la ley, del atentado a las Torres Gemelas. Sí. Si es que la gente quiere libertad o seguridad, ¿qué es lo que quiere? ¿O cómo hacemos el balance perfecto? Y, digamos, en Estados Unidos ha ganado el gallito, digamos, la seguridad. La seguridad. Por lo tanto, la gente... O sea, que se espíe a cualquiera con tal de asegurar... Está todo bien mientras yo esté más seguro, está bien que lo espíen. Exacto. O que me espíen incluso a mí mismo. Incluso a mí mismo. O sea, a uno, digamos. Entonces, el punto es ese. Y finalmente, ¿cómo delimitamos como Estado que tampoco se abuse esa situación? O tratar de abusar lo menos posible. Y ese es el límite. Porque resulta que en Estados Unidos tienen... cortes en donde ven estos temas, pero son cortes secretas de inteligencia, a ver, ya se justifica interferir estos teléfonos o no, pero todo queda en el ámbito de, como no es conocido, no se puede revisar, digamos, y no es tan fácil de conocer, digamos, cómo están actuando, digamos, estos aparatos de inteligencia. Nosotros tenemos una ley en donde la ley permite investigar también potenciales peligros en materia de seguridad nacional, pero siempre, yo lo he visto revisando digamos, las directrices incluso del alto mando del ejército, siempre tienen que ver con el exterior, con amenazas externas. La seguridad nacional tiene que ver con amenazas desde el exterior hacia el país. Perfecto. Porque si no, precisamente caemos en lo que fue justificación a lo que fue la doctrina de lo que fue la Escuela de la América, incluso en Estados Unidos, la idea de que hay un enemigo interno, y eso ya cae en tema político. Por ejemplo, en su momento se percibió comunista. Por lo tanto, esa idea que es nefasta, digamos, desde un punto de vista democrático, de espiar, digamos, o tener enemigos dentro del país, es bastante compleja, ya, y incluso debe ser rechazada. Pero hay pruebas de que se está haciendo. Hay pruebas de que, o sea, no sé si comunistas, pero en particular no, en periodistas. Sí, claro, por supuesto. El caso del ejército. El caso del ejército de Weibel. Por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es tratar de delimitar cómo la ley se hace cargo de esa situación, y una de las sugerencias que se está planteando recién incipientemente en el debate es que Contraloría tenga una unidad especial, en particular en el caso de la corrupción, que investigue cómo se gastan los gastos reservados, digamos, donde haya un tema secreto ahí, un mecanismo secreto de una unidad de Contraloría que fiscalice el gasto de la Fuerza Armada. Por supuesto. Debería tener incluso más funcionarios, porque pero obvio, es, digamos, vital controlar cada peso que se gasta. Exactamente. Y en el caso de las escuchas,
nosotros tenemos en la Cámara de Diputados diputados que están dentro de una comisión que fiscalizan, digamos, este tema. El punto es que qué es lo que nosotros nos conocemos y cómo logramos conocer lo que conocemos es lo complejo. Por lo tanto, finalmente si no sería una cámara, digamos, o una unidad dentro de la cámara de papel nomás, porque si no le llega, digamos, información de que pueda suceder esto y ningún ciudadano tiene la capacidad de saber de activar estos protocolos, digamos, salvo que sea algo tan evidente como que lo vigilen o lo empiecen a seguir, no hay manera tampoco de saber si están siendo escuchados o no ciertos periodistas, incluso abogados también, por parte del ejército. Ahora, también en caso Snowden en particular, el debate que hay en este caso es por parte del ministro Spina incluso, es si Estados Unidos tiene esa capacidad de hacer, digamos, de investigar a todos los ciudadanos de todo el mundo, ¿dónde está la seguridad nacional de Chile, digamos? Y ese sería de ser el foco de la discusión y no si, digamos, el general Fuentalba se gastó chocolate o un Audi y el ejército investigar esa situación a un periodista que, digamos, puede dañar a la institución, la imagen del ejército. Bueno, es un tema súper cuestionable, pero la seguridad nacional claramente desde el 2013 tiene que ver, y no solamente con Estados Unidos, también con China, ¿ya? Entonces, ahí está el juego, digamos, cómo nosotros nos protegemos de las amenazas externas, en particular de la información que pueda tener países que quizás en este momento son aliados nuestros, pero uno nunca sabe, digamos, en el futuro, si uno toma decisión o opta por estar del lado de China o de Estados Unidos, digamos, y ahí hay que saber protegerse de ambos. Por ahí yo creo que pasa el tema de la inteligencia. Va a tener la capacidad para hacerlo, o la tiene hoy día. ¿Y qué tipo de recursos se necesitan invertir en eso, no? Exacto, sí. Y así que ahí, bueno, ahí está el tema de el caso en particular, la operación W de Wavell, pero también está el tema del Capitán Harvey, y eso está aún en debate. Vamos a ver qué es lo que sucede, por cuanto esto va a traer bastante coletazos, yo creo que en las próximas semanas, principalmente por un tema de que esta corrupción, digamos, que está a nivel institucional, ha tenido toda una arista jurídica bastante importante. Han sido procesados 12 generales, o sea, y por corrupción, o al menos por mal uso de caudales públicos. Por lo tanto, incluso uno estuvo en prisión preventiva, creo que Oviedo estuvo en prisión preventiva en el ejército. Por tanto, es un tema bastante grave. Recordemos que Sebastián Piñera, cuando entró, digamos, al gobierno, empezó a tratar de ver cómo organizaba el alto mando y no tenía candidato, digamos, ¿no? Fue un tema, una discusión bastante una semana, digamos, porque si él veía que no cumplían ciertos requisitos, particularmente que no estuvieran contaminados por este tema de la corrupción, y la institución logra permearse, claramente ahí sí hay un problema de seguridad nacional. Yo creo que por esa arista a lo mejor se podría justificar la intervención del ejército, por cuanto si un funcionario, en este caso el más alto rango, que es un general, es capaz de ser susceptible al poder del dinero, porque el día de mañana no va a poder hacerlo si una potencia extranjera, por ejemplo, le ofrece $100 millones para que haga tal cosa o tome de alguna decisión? Y ahí está el tema bastante delicado, en donde la doctrina institucional del ejército, la seguridad nacional, se ve burlada por casos de corrupción. Si lo puede hacer un general y el suboficial ve esa situación, dice, ¿y por qué yo no? Digamos. Y ahí está el tema complejo. Y eso es un tema vital de la doctrina institucional de las Fuerzas Armadas, de que sean jerárquicas, disciplinadas y ordenadas. Si uno ve que no hay ni jerarquía, ni disciplina, ni orden, digamos, se presta para que el ejército finalmente no tenga una cadena de mando a quien seguir, o a un líder moral, incluso institucional, a quien seguir sus órdenes. Y ahí hay un tema precisamente de seguridad nacional. Rodolfo Saldivia y este café político de hoy día, lunes 19 de agosto. Rodolfo, un abrazo. Nos vemos el otro lunes. Muchas gracias, Mauricio. Que esté muy bien. Chao, buen día. Pausa y ya volvemos.